En el corazón de la historia humana hay una figura que ha transformado vidas, culturas y naciones: Jesucristo. Hoy exploraremos su vida, su mensaje y el sacrificio que hizo por la humanidad. Una historia de amor y redención que trasciende fronteras. ¿Por qué Jesucristo fue crucificado sin tener pecado? La crucifixión de Jesucristo, a pesar de no tener pecado, es un aspecto central de la teología cristiana y se puede entender desde varias perspectivas. Cumplimiento de profecías. Muchos cristianos creen que la crucifixión fue el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento que anticipaban el sufrimiento del Mesías. Por ejemplo, Isaías 53 describe a un siervo sufriente que lleva las iniquidades de los demás. Sacrificio expiatorio. Según la teología cristiana, la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio por los pecados de la humanidad. Se considera que, al ser completamente inocente, su sacrificio tenía el poder de expiar los pecados de otros. Esta idea se basa en el concepto de que la sangre de un cordero sin mancha era necesaria para la redención. Amor y gracia. La crucifixión también se interpreta como una demostración suprema del amor de Dios hacia la humanidad. Al enviar a su Hijo a morir, Dios ofrece la salvación y la reconciliación a aquellos que creen en Él. Libertad de elección. La crucifixión refleja el libre albedrío de las personas. A pesar de la inocencia de Jesús, las autoridades religiosas y civiles de la época lo condenaron, y su muerte se ve como una consecuencia de la elección humana de rechazarlo. Resurrección. La crucifixión no es el final de la historia. Según la fe cristiana, la resurrección de Jesús al tercer día confirma su divinidad y ofrece esperanza de vida eterna a los creyentes. Así, la crucifixión de Jesucristo es vista como un evento fundamental en el plan de redención de Dios para la humanidad, combinando elementos de justicia, amor, sacrificio y esperanza. Si el pueblo de Israel sabía la profecía y tenía las sagradas escrituras proféticas, ¿por qué no le reconocieron como el Mesías? El rechazo de Jesús por parte de los fariseos, saduceos y otros líderes religiosos de su época, a pesar de que no encontraron falta en él según la ley, es un tema complejo que involucra varios factores. Amenaza a su autoridad. Jesús desafiaba la autoridad y las enseñanzas de los líderes religiosos establecidos. Sus enseñanzas sobre el amor, la gracia y la verdadera interpretación de la ley a menudo chocaban con las tradiciones y reglas que estos líderes defendían. Esto llevó a que muchos lo percibieran como una amenaza a su poder e influencia. Expectativas del Mesías. Como mencionamos antes, muchos en el pueblo judío esperaban un Mesías político y militar que liberara a Israel del dominio romano. Jesús, al presentarse como un salvador espiritual y no como un líder revolucionario, no cumplió con las expectativas de los líderes religiosos. Milagros y señales. Aunque Jesús realizó numerosos milagros, algunos líderes religiosos lo cuestionaban y atribuían sus poderes a fuentes demoníacas o no divinas, como se ve en Mateo 12:24. Esto generó escepticismo y resistencia hacia su mensaje. Interpretación de la ley. Jesús a menudo reinterpretó aspectos de la ley de Moisés, enfatizando principios de amor y compasión sobre la estricta observancia ritual. Esto fue visto como una violación de la tradición y llevó a conflictos con los fariseos y saduceos, que defendían una interpretación más estricta. Prejuicios y rivalidades. Había rivalidades internas entre los diferentes grupos religiosos. Los fariseos y saduceos tenían diferencias significativas en su teología y práctica. El surgimiento de Jesús y su popularidad también exacerbó estas tensiones. Conspiración y miedo.
En los evangelios se menciona que los líderes religiosos temían que el crecimiento de la influencia de Jesús podría provocar una respuesta violenta de los romanos, lo que podría llevar a la destrucción del templo y de la nación judía. Juan 11:48. Esto contribuyó a su decisión de rechazarlo y buscar su muerte. En conjunto, estos factores crearon un ambiente hostil hacia Jesús, donde su mensaje y ministerio desafiaron el status quo y pusieron en peligro las estructuras de poder de los líderes religiosos de la época. Si Jesucristo hubiera cometido un solo pecado, ¿qué hubiera pasado? Si Jesucristo hubiera cometido un solo pecado, la teología cristiana sostiene que esto habría tenido implicaciones profundas en el plan de salvación. Aquí hay algunas reflexiones sobre lo que podría haber pasado. No sería el sacrificio perfecto. Según la creencia cristiana, Jesús es considerado el Cordero de Dios sin mancha, lo que significa que su sacrificio en la cruz era perfecto y suficiente para expiar los pecados de la humanidad. Si hubiera cometido un pecado, no podría haber cumplido con este rol, y su sacrificio no habría tenido el mismo poder redentor. Invalidez de la redención. La redención y la salvación dependen de la perfección de Jesús como el Hijo de Dios. Si hubiera pecado, eso habría cuestionado su divinidad y autoridad para perdonar pecados. La humanidad, según la teología cristiana, seguiría en su estado de separación de Dios. El cumplimiento de las profecías. Muchas profecías del Antiguo Testamento que describen al Mesías como inocente y sin pecado no se habrían cumplido. Esto habría afectado la validación de su identidad como el Mesías prometido. Cambio en la relación con la humanidad. La creencia en la naturaleza sin pecado de Jesús es fundamental para la idea de que Él es un mediador entre Dios y la humanidad. Si Jesús hubiera pecado, su capacidad para interceder y reconciliar a la humanidad con Dios se habría visto comprometida. Consecuencias teológicas. Las doctrinas cristianas sobre la naturaleza de Dios, la salvación y la gracia estarían profundamente afectadas. Las bases del cristianismo, centradas en la idea de que Jesús es completamente divino y completamente humano, también estarían en riesgo. En resumen, la idea de que Jesús hubiera pecado plantea un escenario que contradiría muchas creencias fundamentales del cristianismo, afectando la comprensión de la salvación, la naturaleza de Dios y el propósito de la venida de Cristo al mundo. Los fariseos y saduceos no encontraron ninguna falta en él según la ley. ¿Por qué lo rechazaron? El rechazo de Jesús por parte de los fariseos, saduceos y otros líderes religiosos de su época, a pesar de que no encontraron falta en él, según la ley, es un tema complejo que involucra varios factores. Amenaza a su autoridad. Jesús desafiaba la autoridad y las enseñanzas de los líderes religiosos establecidos. Sus enseñanzas sobre el amor, la gracia y la verdadera interpretación de la ley a menudo chocaban con las tradiciones y reglas que estos líderes defendían. Esto llevó a que muchos lo percibieran como una amenaza a su poder e influencia. Milagros y señales. Aunque Jesús realizó numerosos milagros, algunos líderes religiosos lo cuestionaban y atribuían sus poderes a fuentes demoníacas o no divinas, como se ve en Mateo 12:24. Esto generó escepticismo y resistencia hacia su mensaje. Prejuicios y rivalidades. Había rivalidades internas entre los diferentes grupos religiosos. Los fariseos y saduceos tenían diferencias significativas en su teología y práctica. El surgimiento de Jesús y su popularidad también exacerbó estas tensiones. Interpretación de la ley. Jesús a menudo reinterpretó aspectos de la ley de Moisés, enfatizando principios de amor y compasión sobre la estricta observancia ritual.
Esto fue visto como una violación de la tradición y llevó a conflictos con los fariseos y saduceos que defendían una interpretación más estricta. Conspiración y miedo. En los evangelios se menciona que los líderes religiosos temían que el crecimiento de la influencia de Jesús podría provocar una respuesta violenta de los romanos, lo que podría llevar a la destrucción del templo y de la nación judía. Juan 11:48. Esto contribuyó a su decisión de rechazarlo y buscar su muerte. En conjunto, estos factores crearon un ambiente hostil hacia Jesús, donde su mensaje y ministerio desafiaron el status quo y pusieron en peligro las estructuras de poder de los líderes religiosos de la época. ¿Jesucristo murió solamente por Israel o por toda la humanidad? La teología cristiana sostiene que Jesucristo murió por toda la humanidad, no solo por el pueblo de Israel. Esta creencia se basa en varios pasajes bíblicos que enfatizan la universalidad del sacrificio de Cristo. Aquí, algunos puntos clave. Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona que Jesús vino a salvar a todos. Por ejemplo, en Juan 3:16 se dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo indica que la salvación está disponible para todos. El Cordero de Dios. En el libro de Apocalipsis 5:9 se menciona que la sangre de Jesús fue derramada para Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esto subraya la idea de que su sacrificio es inclusivo y se extiende a todas las naciones y culturas. Misiones y evangelismo. A lo largo del Nuevo Testamento se observa un enfoque en llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, no judíos. En Mateo 28:19-20, Jesús comisiona a sus seguidores a hacer discípulos de todas las naciones, lo que refuerza la idea de que su mensaje es para toda la humanidad. Romanos 5:8, este versículo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto implica que la muerte de Cristo fue por todos los pecadores, sin distinción. Pablo y el Evangelio. El apóstol Pablo en sus cartas enfatiza que la salvación es un regalo de Dios disponible para todos, independientemente de su trasfondo étnico o nacional. En Gálatas 3:28, por ejemplo, se dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En resumen, la creencia cristiana es que Jesucristo murió por la humanidad en su totalidad, ofreciendo salvación y reconciliación a todas las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. Y así, la historia de Jesucristo no es solo un relato de hace 2000 años, sino una invitación continua a experimentar un amor incondicional, un sacrificio que trasciende todo entendimiento y una esperanza que renueva nuestras vidas cada día. Hoy, su mensaje de paz, perdón y redención sigue resonando en los corazones de aquellos que lo buscan. No importa de dónde vengamos, ni las cargas que llevemos, su amor está al alcance de todos. Que esta historia nos recuerde que en medio de las tormentas siempre hay un lugar de refugio en su abrazo eterno. Que su luz ilumine tus pasos y su paz llene tu corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón, ahora y siempre.